Vamos a ver el sangrado gastrointestinal. El sangrado gastrointestinal se divide en superior o de tubo digestivo alto e inferior. Podemos decir sangrado gastrointestinal o sangrado de tubo digestivo. Las presentaciones son hematémesis o sangrado con pozos de café, hematoquesia y melena. Los pozos de café y melena son oscuros, es sangre ya digerida, una sale por arriba y la otra por abajo. Y hematémesis es vómito con sangre, pero la sangre se ve roja, y aquí es hematoquesia roja. En melena quiere decir que ya la sangre fue digerida, y hematoquesis generalmente es un sangrado así que va sangrando a una tasa muy rápida, entonces no le da tiempo a ser digerida. Entonces, primero el paciente se va a presentar con cualquiera de estas más inestabilidad hemodinámica. Si el paciente ya perdió, digamos, entre 15 y 20% de sangre, ya tiene ortostasis. Si perdió 30% más o menos, el paciente ya tiene una frecuencia cardíaca arriba de 100 latidos por minuto, o ya tiene una presión sistólica elevada y así. Ok. Adicionalmente, el paciente con sangrado de tubo digestivo, si es de tubo digestivo alto, puede tener aspiración. Entonces, vamos a poner una sonda nasogástrica para evitar aspiración. Ahora, todo se puede presentar con todo salvo para atrás. Esto es, el sangrado de tubo digestivo superior se puede presentar con cualquiera de estas: hematémesis, pozo de café, hematoquesia y melena. Lo más común va a ser pozo de café y hematémesis, pero también se puede presentar con cualquiera de estas. Ahora, un sangrado de tubo digestivo inferior se presenta con hematémesis o con hematoquesia o melena, o sea, no se puede regresar. El sangrado de tubo digestivo superior es del duodeno para atrás, o sea, desde la boca hasta el ángulo de Treitz. Y el sangrado del tubo digestivo inferior es desde el ángulo de Treitz hasta el ano. Y lo que está entre los dos es sangrado de intestino delgado. Vamos a ver esto mucho más adelante. Entonces ya tenemos los dos. Ahora, entonces, un paciente que venga con melena, ¿le vamos a poner una sonda nasogástrica? Sí, porque no sabemos si es un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, con cualquier presentación de estas es poner una sonda nasogástrica. Y la sonda nasogástrica es para que el paciente no tenga aspiración. Y aparte, esto nos puede ayudar a ver si es un sangrado de tubo digestivo alto o bajo. Si en la sonda nasogástrica encontramos sangre, entonces es un sangrado de tubo digestivo alto. Y si en la sonda nasogástrica no hay sangre y hay un fluido viloso, entonces es sangrado de tubo digestivo inferior. Esto es, el que haya un fluido viloso quiere decir que pasamos, más del píloro llegamos al duodeno y es la bilis lo que está saliendo. Ok, si hay sangre en la sonda nasogástrica, pues es sangrado de tubo digestivo alto. Si hay fluido viloso y no hay sangre, quiere decir que llegamos hasta el duodeno porque sacamos bilis y no hay sangrado. O sea, no hay sangre y hay bilis. Llegamos hasta el duodeno y no hay sangrado. Pero si no hay fluido viloso y no hay sangrado, no podemos descartar que sea un sangrado de tubo digestivo alto. Entonces, bueno, estos son casos que hay que considerar específicamente. Bueno, entonces ya tenemos o un sangrado de tubo digestivo alto o un sangrado de tubo digestivo bajo. Las causas. Causa más común de sangrado de tubo digestivo alto son varices esofágicas y enfermedad de úlcera péptica. Primero la enfermedad de úlcera péptica y luego las varices esofágicas. Adicionalmente está, digamos, la ectasia del píloro, está síndrome de Mallory-Weiss, una fístula aórtico-entérica entre
el tubo gastrointestinal y la aorta. Generalmente el paciente tiene entre 6 y 12 meses después de que se le haya reparado un aneurisma de la aorta. Y así varias causas. Gastritis y esofagitis. Y aquí de las primeras son sangrado diverticular, hemorroides, cáncer. Adicionalmente, fisuras anales, angiodisplasia, malformaciones arteriovenosas. Entonces, en un sangrado de tubo digestivo inferior, siempre va a haber que descartar hemorroides, siempre va a haber que hacer una anoscopía. Entonces, después de que pusimos una sonda nasogástrica y ya tenemos el diagnóstico de que si es sangrado tubo digestivo superior o inferior. Pero de todas formas, independientemente de esto, vamos al tratamiento agudo. El tratamiento agudo es estabilizar al paciente. Entonces, vamos a poner 2 líneas intravenosas y damos fluidos. De estos, de los fluidos, vamos a darlos hasta que el paciente ya tenga una frecuencia cardíaca abajo de 90 latidos por minuto, que su presión sistólica ya esté arriba de 100 milímetros de mercurio y su presión diastólica ya esté arriba de 90 milímetros de mercurio. Ya está estabilizado el paciente. Con cualquier sangrado gastrointestinal damos inhibidores de la bomba de protones porque la sangre puede irritar más. Ahora, si el paciente tiene una hemoglobina menor de 7 gramos por decilitro, hay que dar glóbulos rojos. También si el hematocrito está menos de 30 o de 20 a 25, esto para pacientes jóvenes sin enfermedades hepáticas y esto para pacientes grandes. Damos paquete globular de glóbulos rojos y cada paquete debe hacer que la hemoglobina suba, digamos, 1 unidad y el hematocrito 3, aproximadamente 3 a 4. Este fue el manejo agudo. Ahora, de manejo a largo plazo, ahora sí depende si es sangrado de tubo digestivo superior o sangrado de tubo digestivo inferior. Aquí, en sangrado de tubo digestivo alto, lo más importante o la pregunta más importante es ¿cuál es el diagnóstico? Porque no vamos a tratar igual a una úlcera péptica en donde podemos embolizar la arteria a una gastritis, que es un proceso difuso, ahí se hace cirugía. Entonces, para saber ahora qué hacemos, lo más importante es saber cuál es el diagnóstico, cuál fue la causa del sangrado. Y para saber el diagnóstico, hacemos la endoscopía. La endoscopía superior. Y esto ya es lo que nos va a dar el diagnóstico definitivo. En sangrado superior, específicamente por varices esofágicas, adicionalmente hay que dar octiotrida porque es un análogo de la somatostatina y esto inhibe a las hormonas que producen vasodilatación esplácnica. También vamos a dar propanolol. Cuando el paciente ya haya estado estable de los fluidos, damos propanolol por la ruptura o por sangrado de varices esofágicas. Si cualquier paciente con cirrosis o con varices esofágicas, se le da propanolol. Ahora, si el paciente ya viene con sangrado, entonces vamos a hacer ligadura de las varices para que no tenga otro sangrado. Entonces ya sería una profilaxis secundaria. Si al paciente no le podemos hacer la endoscopía, a veces hacemos tratamientos a través de la endoscopía, claro. Si al paciente con sangrado de varices esofágicas todavía no podemos darle el tratamiento definitivo adecuado, entonces podemos hacer un tamponamiento temporalmente. Ponemos un tubo de Minnesota o de Blackmore para el sangrado temporalmente. Y si eso no se puede hacer, entonces hacemos TIPS. El shunt portosistémico intrahepático transyugular. Pero esto puede empeorar la encefalopatía hepática o desencadenarla.
Adicionalmente, los pacientes con sangrado de varices esofágicas hay que darles antibióticos. Estos antibióticos son ceftriaxona o ciprofloxacino, porque pacientes con sangrado de varices esofágicas tienen riesgo de peritonitis bacteriana espontánea. Entonces vamos a dar esto como profilaxis. Adicionalmente, las varices esofágicas se puede hacer otra cosa que es escleroterapia, pero eso produce cicatrices y estenosis, entonces lo mejor es ligar las varices. Okay. Ahora, de úlcera péptica que puede estar sangrando, hay úlceras pépticas sangrado de úlcera péptica que tiene más riesgo de sangrar otra vez y hay unos que tienen menos riesgo. Por ejemplo, si encontramos el coágulo adherido, esto pues quiere decir que muy probablemente vuelva a sangrar. El paciente con úlceras pépticas que tengan alta probabilidad de sangrar, se les va a dar inhibidores de la bomba de protones intravenosos por 72 horas y se admiten al hospital. Y pacientes que tengan una úlcera péptica que está sangrando, pero no es muy probable que vuelva a sangrar, se les da inhibidores de la bomba de protones oral y vamos a darlos de alta del hospital lo más pronto posible, que eso es dentro de 12 horas. Ok, entonces bueno, esto fue para el sangrado de tubo digestivo superior. Aquí, o sea, digamos, lo más importante es hacer una endoscopía diagnóstica, porque eso nos va a decir si hacemos un tratamiento quirúrgico o no. Y ahora del sangrado de tubo digestivo inferior, lo más importante es la localización. Aquí la pregunta es la localización. ¿En qué parte está sucediendo el sangrado? No mucho la causa, sino el lugar, porque vamos a hacer una hemicolectomía y queremos saber si la hacemos del lado derecho o del lado izquierdo. Si no sabemos en dónde está sangrado, entonces vamos a hacer una colectomía total. Lo primero es, si el paciente está estable, podemos hacer una colonoscopía. O si el paciente está sangrando a una tasa de 0.5 mililitros por minuto, es relativamente lento y probablemente pare solo. Entonces, cuando pare, le hacemos la colonoscopía. Si el paciente está sangrando entre 0.5 y 2 mililitros por minuto, vamos a hacer prueba nuclear de glóbulos rojos, que esto es, agarramos los glóbulos rojos del paciente, o sea, los sacamos, los marcamos con tecnecio y se los volvemos a poner. Entonces, pues ahí va a estar circulando los glóbulos rojos en la sangre y en donde esté el sitio de sangrado se van a salir los glóbulos rojos con el tecnecio. Entonces vamos a ver el tecnecio en esa parte y así sabemos la localización. Y si el paciente está inestable, esto es, o sea, el paciente está sangrando mucho, más de 2 mililitros por minuto, entonces primero hacemos una arteriografía. Y cuidado con no hacer un estudio que lleve contraste como un enema o así antes, porque si queremos hacer una arteriografía después o necesitamos hacerla, ya no vamos a saber si estamos viendo contraste o estamos viendo sangre. Ahora, muchas veces se hace la prueba nuclear de glóbulos rojos independientemente de la tasa de sangrado, porque aunque este estudio se tarda mucho y probablemente ya el paciente ya acaba de sangrar, lo que nos importa es que eso nos da la localización del sangrado. Entonces, ok, ya el paciente ya paró, pero si vuelve a sangrar ya sabemos de dónde está el sangrado y entonces ya podemos actuar más rápido. Si el sangrado no viene, o bueno, o sea, fue incierto con la sonda nasogástrica si venía del tubo digestivo superior o tubo digestivo inferior, o el paciente ya dejó de sangrar, o sea, tuvo un sangrado, o sea, que se presentó con cualquiera de estas. No sabemos si es sangrado del tubo digestivo superior o inferior. Bueno, ciertamente con estas es superior, pero con cualquiera de estas no sabemos si es superior o inferior. Y si ya no está sangrando, en este momento hacemos una endoscopía superior e inferior. Generalmente empezamos con una endoscopía superior y luego la inferior. En la misma sesión, no al mismo tiempo las vamos a hacer, pero sí en la misma sesión. En cambio, los niños no tienen úlceras, no tienen cáncer, no tienen diverticulitis, no tienen, ¿qué más no tienen? Bueno, o sea, no tienen ni úlceras, ni diverticulitis, ni cáncer, okay, ni esofagitis, nada. Entonces,
Lo más común es que un niño que viene con sangrado de tubo digestivo está por un divertículo de Merkel. Entonces, aquí nos vamos directo a la prueba de la toma de tecnesio. Entonces, aquí primero eso. En pacientes más grandes puede ser que primero empecemos a hacer, digamos, una colonoscopia antes de hacer la endoscopia superior, en dado caso del paciente que ya no tiene sangrado o así. Si en la endoscopia superior y en la colonoscopia no vimos nada, entonces vamos a ver si el sangrado viene del intestino delgado. Y esto lo hacemos con una cápsula endoscópica. O sea, el paciente se toma como una cápsula y ahí adentro va una camarita. Y esto nos hace ver el intestino delgado. Aparte puede haber sangrado oculto, como puede ser en cáncer o en enfermedad de Crohn o así. Entonces, este es el algoritmo para sangrado de tubo digestivo. Lo primero es, no importa cómo se presente, ponemos una sonda nasogástrica y estabilizamos al paciente con fluidos. Ya si tiene varices esofágicas, entonces damos octiotrida y los antibióticos. Y propanolol cuando ya está estable. Luego, la sonda nasogástrica generalmente nos dice si es un sangrado de tubo digestivo superior o inferior. En dado caso de que ya el paciente ya no está sangrando, ok, entonces hacemos una endoscopia superior y una colonoscopia. Bueno, obviamente se presenta con estas, porque si se presenta con estas es sangrado de tubo digestivo superior. Y dependiendo de la edad es cuál hacemos primero. En dado caso de que el paciente siga con sangrado activo, si ya sabemos que es un sangrado de tubo digestivo superior, hacemos una endoscopia superior para saber el diagnóstico y entonces saber cómo actuar. Y si el paciente tiene un sangrado de tubo digestivo inferior, puede ser que dependiendo de la tasa a la que se va perdiendo la sangre es el siguiente estudio que vamos a hacer, pero muchas veces podemos empezar nada más con el estudio nuclear de glóbulos rojos para ver la localización del sangrado. Y aquí lo más importante o la pregunta más importante es la localización del sangrado, y en el sangrado tubo digestivo superior la pregunta más importante es el diagnóstico.